Para seguir comentando y analizando este tema nos acompaña en TV Perú Gabriela Corimaña. Ella es coordinadora de servicios al usuario de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento SUNAS. Señora Corimaña, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Josefina. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cuál es el balance que hace SUNAS? Hemos escuchado a CEDAPAL, pero ¿cuál es el balance que hace SUNAS a nivel nacional del abastecimiento de agua en nuestro país? Bueno, en realidad hoy día tenemos, aparte de Lima, algunas ciudades que han sido declaradas en emergencia, ¿no es cierto? Como el caso de Chiclayo, Tumbes, Piura, Trujillo, y en Arequipa, que el fin de semana se presentó un problema también para lo que es el tratamiento de agua por un huaico que cayó. Entonces, definitivamente en cada una de estas regiones las empresas de agua están haciendo los esfuerzos necesarios para poder restablecer el servicio, pero claro, algunas que otras finalmente termina empeorándose dadas las condiciones climáticas. Por ejemplo, en Piura todavía ha seguido lloviendo, lo cual obviamente no le permite finalmente a la empresa EPS Grau restablecer todo el servicio, dado que algunas zonas, ¿no es cierto?, están abastecidas por un sistema que termina siendo inundado o deja de ser operativo por un tiempo determinado. Y en el caso de Lima, bueno, según lo que nos ha referido ya CEDAPAL, ahora por la tarde, ya hay 30 distritos en Lima que cuentan con el servicio de manera normal y 18 que todavía se está restableciendo de manera progresiva. Y que obviamente los usuarios están cayendo en un poco ya de desesperación, a los cuales nosotros hacemos la invocación a que por favor tomemos la calma respectiva y, tal y como indicaba hace un rato nuestra nota, a seguir promoviendo el reuso del agua. Para aquellos distritos a los cuales ya tenemos el servicio, eso no significa que debamos de derrocharlo, de usarlo de manera irresponsable, sino que esto que nos ha pasado nos sirva finalmente de lección, de un hábito que tenemos que incorporar en nuestras casas. Ahora, eso es del lado del usuario, hay que replantear el uso del agua. Desde el lado, por ejemplo, en el caso de Lima, de CEDAPAL, ¿hay algo que deba replantearse de aquí en adelante? Bueno, dada la magnitud, ¿no es cierto?, de nuestra ciudad, lo creciente y también lo que esperamos, por cierto, que crezca como ciudad capital, definitivamente los puntos de abastecimiento de la ciudad no han sido suficientes, por eso que también hemos recibido llamadas de los usuarios a quienes les indicábamos estos puntos de abastecimiento gratuito en los cuales les quedaba muy lejano. Yo creo que, bueno, ahora haciendo una reflexión sobre ello, las empresas de agua, no solamente en el caso CEDAPAL, sino también las del interior, deben comenzar a pensar y a tomar, digamos, en cuenta en esos planes de contingencia ante este tipo de eventualidades, o quizás como el terremoto. Hace un rato tú recordabas, por ejemplo, el terremoto de Pisco, sí, de poder establecer esos otros puntos, de quizás coordinar con los municipios. Las municipalidades distritales y en algunos casos también las provinciales se han puesto también, digamos, de trabajo de la mano y han brindado, por ejemplo, a través de sus camiones cisternas también agua, ¿no es cierto?, para cuestiones de limpieza. Los bomberos también. Los bomberos también, la empresa privada también, ¿no es cierto?, convocada por la propia población, por los medios de comunicación y también por las autoridades. Entonces yo creo que esto es un trabajo en conjunto. Definitivamente, por ejemplo, en Piura tenemos solamente 6 camiones cisternas para la propia ciudad, imagínate, ¿no? Entonces, obviamente no se da abasto. Lo que tiene que hacer es más inversión, definitivamente, pero también tiene que haber apoyo de las autoridades, de la parte privada y comenzar a tomar nota, ¿no es cierto?, de qué es lo que debemos nosotros implementar en caso de nuevamente suceda, por ejemplo, un huaico quizás de mayores magnitudes, que esperamos, por cierto, que no suceda. Y también, por cierto, quizás de un terremoto en extremo, que no suceda en Pisco, sino que incluso nos pueda sorprender aquí en la ciudad capital. Bueno, y ahora estamos viendo estas lluvias, pero vivimos en un desierto. ¿Qué debe hacer entonces CEDAPAL en Lima y las otras empresas en el resto del país? ¿Más reservorios, por ejemplo? Sí, bueno, definitivamente la brecha, digamos, para cerrarla en una situación normal, tenemos ya pobladores en Lima que no reciben el servicio, que no tienen una conexión en su casa. Sí. Entonces, definitivamente eso significa inversión. Y inversiones también, por cierto, para poder armar estos planes de contingencia y establecer estos fondos, que ya lo tienen. Muchas de las empresas, en el caso también de CEDAPAL, tienen un fondo de inversión justamente para gestionar este tipo de riesgos. Pero la idea no es que se utilice, la idea es que se utilice lo menos posible para poder justamente derivarlo hacia más proyectos, ¿es cierto?, hacia mejor tecnología, hacia una mejor dotación del servicio. Pero igual, definitivamente yo creo que ya es una lección. Tenemos que tomar las previsiones necesarias y tenemos que participar todos, no solamente la empresa de agua, sino nosotros también como usuarios, valorando lo que es el servicio. Yo creo que quizás eso no ha habido durante esos últimos tiempos, ¿no? Las personas piensan en realidad que si llueve mucho es porque ¿por qué dejamos de tener agua? No, no es así. Llueve mucho y justamente origina lo que hemos visto en nuestra ciudad, huaicos. Claro.
y que es imposible limpiar esa agua tan cargada de lodo. Exacto, y además las plantas de tratamiento podrían, seguro yo, tener la mejor tecnología, la mejor infraestructura. Vamos a pensar que tenemos 3 o 4 tarjeas más, pero en realidad no puede haber quizás tecnología que pueda soportar que las aguas lleguen con palos, piedras, explosivos. Una granada, sí. Exacto, entonces hemos convertido quizás nuestros ríos, ¿no es cierto?, a nivel nacional en botaderos, y no vemos que finalmente esa agua es la que luego debe llegar a una empresa de agua, ¿no es cierto?, a la planta de tratamiento y ser potabilizada. Eso significa costos, significa insumos, significa parte operativa, y si no estamos dispuestos a pagar por ello, entonces en realidad no estamos valorando el servicio. Nos preocupamos, por cierto, por las telecomunicaciones, sí es cierto, en algunas ciudades, por ejemplo en Chiclayo, en Trujillo, hemos tenido incluso problemas para comunicarnos con nuestros representantes, pero en realidad quizás más preocupación es el hecho de que no tengan agua, ¿no es cierto?, muchas personas, muchas familias, y que quizás no estemos tomando conciencia. Quizás después de esto, pasado ojalá ya un mes, todo esté restablecido de manera normal y volvamos quizás a nuestros malos hábitos dentro de nuestra casa. Yo creo que ya es hora de pasar esa página e incorporar otro tipo, digamos, de cultura en nuestros hogares y en nuestra vida diaria. Y adaptarnos a lo que es lo que hemos hablado ya hace algún tiempo, el cambio climático. Exacto, definitivamente. Nosotros, por ejemplo, hemos estado trabajando ya durante los últimos años con colegios. Y fíjate, Josefina, en realidad las prácticas que nos han presentado estos colegios en Lima, al interior del país, en zonas periféricas, por ejemplo acá en Lima, en Villa Salvador, en Ventanilla, que prácticamente son arenales, son prácticas para uso eficiente del recurso y también, por cierto, para el reuso del agua. Entonces, si los niños han hecho estos proyectos junto con sus docentes, sus padres de familia, ¿por qué no podemos hacerlo todos como comunidad? Y también, por cierto, impulsado por los municipios, ¿no? Por eso que yo en realidad saludo, desde SUNAS saludamos mucho la participación que han tenido, por ejemplo, los municipios distritales. Ellos han sido convocados este año. Fíjate, mañana es el Día Mundial del Agua y teníamos previsto hacer el lanzamiento de nuestro 4º concurso escolar de buenas prácticas de agua. Obviamente lo hemos tenido que postergar, dada la coyuntura, pero ya hemos estado convocando a los municipios distritales y ellos nos han manifestado su predisposición para poder apoyar, ¿no es cierto?, esta educación, digamos, esta educación en lo que es una cultura adecuada del agua, y también de poder ir incorporando en sus propios municipios, en sus propias gestiones, lo que es, por ejemplo, una planta de tratamiento de aguas residuales para el regado de parques y jardines. Que la hay, por ejemplo, en Miraflores. En algunos distritos la hay, hemos estado monitoreando y eso es muy bueno en realidad. También hemos visto algunos distritos que no necesariamente utilizan agua potable, utilizan agua de regadío, que es obviamente apta para poder regar los parques y jardines. Bueno, yo creo que eso ahora debe ser incorporado en todos los municipios como práctica, ¿no es cierto?, y como parte de enseñar a los propios ciudadanos de que debemos de cuidar el recurso. Si no, en realidad, yo creo que hoy en día incluso los municipios distritales también han estado también presionados por sus ciudadanos a ver cuál era la forma que los apoyaba. Bueno, yo creo que si comenzamos a tomar ya cartas en el asunto y comenzamos a trabajar ello, podríamos tener, ojalá, Josefina, de aquí quizás el próximo año otro panorama. ¿Qué pasó con Huachipa, con la planta de Huachipa? Bueno, no tenemos información todavía. SEDAPAL viene trabajando obviamente sobre el tema de restablecimiento del servicio. La información se le ha solicitado para ver qué es lo que viene pasando, ¿no? Incluso también, por ejemplo, respecto a la tarjeta, los puntos de abastecimiento, qué tanto finalmente podrían estar siendo suficientes los camiones cisterna. Todo esto que está haciendo en este momento SEDAPAL y las empresas de agua está siendo monitoreado por nosotros, supervisado con nosotros. En el momento, por cierto, que seguro salgamos ya de esta emergencia, podremos seguro tener ya el balance de qué es lo que ha pasado y, bueno, también, por cierto, poder responder algunos cuestionamientos, por ejemplo, en el caso de lo que es Huachipa. Muchas gracias, Gabriela. Gabriela Corimaya, informándonos entonces sobre lo que es la labor de la SUNAS en esta situación de emergencia y los planes también a futuro y sobre todo el cambio de costumbres diarias. Más de 18.000 personas han